Siempre se ha dicho, o al menos es la información que nos ha llegado gracias a la documentación histórica sobre los ciudadanos de la antigua Esparta, que realizaban y tenían una disciplina muy severa, una disciplina muy estricta en todo lo que respecta a la educación que de alguna manera les formaba como ciudadanos de Esparta. Y era una educación que hacía mucho énfasis en lo físico y en la escasa expresión de cualquier tipo de sentimiento o emoción. Lugar para la ternura, no en Esparta. No hay lugar para la debilidad. Y es que los ciudadanos de Esparta, cuando llegaban a los 8 años de edad, los ciudadanos varones, eran automáticamente separados de sus familias y entrenados hasta la extenuación prácticamente para de alguna manera tener una fortaleza muy férrea y una fortaleza que les sirviese en la vida. Y es el punto en el que, de alguna manera, cogiendo el ejemplo del espartano, podemos de alguna manera pensar o preguntarnos si ese tipo de educación de alguna manera les era útil para manejarse en su entorno y en su día a día. Evidentemente el mundo de entonces comparado con el de hoy no tiene nada que ver, dado que ese mundo era mucho más hostil y precisamente para manejarse ante todo lo que les pudiese suceder probablemente era muy útil tener ese tipo de disciplina y ese tipo de fortaleza. Pero lo que sucede es que, yéndonos al extremo de la nula expresión de las emociones, sabemos que eso genera dificultades a nivel psicológico y que está en la base de muchos trastornos mentales. Pero, de alguna manera, si nos vamos al otro extremo, al extremo en el que no somos capaces de tolerar ninguna frustración, ningún desencuentro de lo que nos pueda suceder en la vida, también tenemos una dificultad. Y es que en el vídeo de hoy vamos a hablar de la generación copito de nieve o los también conocidos como los millennials. De alguna forma, este concepto que se ha utilizado muchas veces se puede utilizar con sentido peyorativo para referirse a toda esa población que se hizo adulta en el año 2010, es decir, que formó parte de esa generación mayor de edad, pero que de alguna forma se ofende fácilmente, tiene muy poca tolerancia a la frustración, no acepta cualquier crítica respecto a contenidos relacionados con algún tema contrario a lo que él piensa y que tampoco tiene mucha resiliencia. Para empezar, me gustaría contarte que la idea de este vídeo surgió a raíz de unas noticias que leí hace poco. Vamos, que con esfuerzo estudiando en clase te los podía sacar, pero es que ayer eran cosas además que han salido una cada 1000 veces, o sea, que eran súper imprevisibles que salieran y salieron un teorema que casi nunca sale, pues cosas que dices, es que todo lo que no me esperaba que saliera ha salido. Sobre el examen de selectividad que se había realizado en junio en Andalucía y que los alumnos y alumnas de esta comunidad se quejaban de la dificultad que habían visto, a la que se habían visto sometidos en el examen de matemáticas. Lo que hicieron fue recoger una serie de firmas para exigir que el examen se volviese a repetir. Dicho esto, también es verdad que salieron profesores y profesoras que afirmaban que la dificultad del examen era superior a la que ellos habían ido recibiendo a lo largo del curso, pero que los contenidos tenían que ver con algo que habían ido recibiendo a lo largo de todo el curso, es decir, que no les estaban dando un contenido distinto. Así que me gustaría coger este ejemplo para hablar de algunos aspectos que tienen que ver con que toleremos muy mal aquello que nos sale mal, para hablar de la tolerancia a la incertidumbre, de la tolerancia al fracaso y de la resiliencia. Porque, como he comentado antes, esta generación de la que se habla con tanta frecuencia, la generación copito de nieve o los comúnmente conocidos como millennials, se suele hablar de que es una generación que tolera muy mal el fracaso, la incertidumbre, que se queja por todo, que tiene muy poca autoestima, etcétera, etcétera. Y me gustaría entender que esto no hace referencia a nadie en particular y que se suele generalizar cuando no todo el mundo es así y esto depende de cada uno y por supuesto de la educación que haya recibido. El primer punto que vamos a ver hoy tiene que ver con la tolerancia a la incertidumbre.
Cuando hablamos de incertidumbre hablamos de una emoción realmente compleja y que es una emoción que vamos a aprender a tolerar. Si no sabes a qué me refiero, te aconsejo que veas este vídeo para entenderlo mucho mejor. Y es que la tolerancia a la incertidumbre al final se refiere a una emoción que vamos a aprender a manejar a lo largo de la vida y en función de las herramientas que vayamos desarrollando. Pero remontándonos a nuestra infancia, la infancia que todos hemos recibido, vamos a poder ver, si nos fijamos un poco en el día a día, cómo muchos padres y muchas madres, a la hora de educar a sus hijos, cuando estos se comportan de un modo desagradable o de un modo que no quieren, lloran, por ejemplo, automáticamente, y más hoy en día, se tiende a dar algo para que ese niño o esa niña deje de comportarse de la forma en la que se está comportando. Se le tiende a dar lo que quiere en el momento, el premio en el momento. De esta manera, ese niño que aprende a funcionar así, entiende que si en algún momento de su vida se queja o lo pasa mal y no sabe cómo gestionarlo, si de alguna manera recurre a mecanismos o herramientas que aprendió en su infancia y que se han ido desarrollando a lo largo de toda su vida, va a entender que es la única manera de conseguir lo que obtiene, a través de quejas, a través de sufrimiento y a través del no esfuerzo. Y este concepto se relaciona también con la tolerancia al fracaso. Y creo que es algo importante entender el fracaso como una palabra que tiene una connotación tremendamente negativa. Porque dentro de la tolerancia al fracaso también se incluye la idea de analizar qué es el fracaso, qué es realmente el fracaso y sobre todo qué implica el fracaso para mí. Porque en esta concepción o en esta pregunta surge algo particularmente interesante y es: el fracaso es algo terrible. Si algo me sale mal, esto es terrible. No voy a soportar esto tan terrible, por lo tanto, no puedo tolerarlo, significa no lo consiento, y esto significa tengo que de alguna manera evitar esto que temo. Y es que algo que tenemos que entender siempre es que el fracaso o el error es algo que forma parte de nuestra vida. Algo que va a formar parte siempre de nuestro recorrido y que tenemos que entender que como va a estar ahí, cuando esté, lo único que voy a poder hacer es de alguna manera analizar qué me ha salido bien el camino para la próxima vez volverlo a intentar. Pero partiendo de la base que entendamos que el fracaso no es algo tan terrible. El concepto de resiliencia hace referencia a esa capacidad que tenemos todas las personas para levantarnos, por ejemplo, frente a la adversidad. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nada. Para cuando experimentamos algo que para nosotros es doloroso, de alguna manera buscar nuestras herramientas para poder sobrevivir o para poder salir adelante tras esto tan doloroso que hemos experimentado. Volviendo al ejemplo de Esparta, el ejemplo del espartano que he puesto al principio, realmente, aunque fuese una educación que por supuesto no tenemos que recordar ni reintegrar en nuestra sociedad, pero sí que de alguna manera les enseñaban a ser fuertes frente a la adversidad y a rehacerse frente a eso que era tan doloroso para ellos. Si una persona hoy en día no experimenta nunca un error, algo que para esa persona signifique un fracaso, nunca van a aprender a que, en primer lugar, el fracaso es parte de la vida y, en segundo lugar, nunca van a desarrollar sus propias herramientas para hacer frente a esa adversidad y para manejarse poco a poco mejor con aquello que para ellos es tan doloroso. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo que he querido hacer tras ver estas noticias. Me gustaría puntualizar algo, y es que todo esto que he comentado, la tolerancia al fracaso, la incertidumbre, a la resiliencia, no tiene que ver con esta población, que por ejemplo, si entendemos a los millennials como la gente que ha nacido en los 90 y que se ha hecho adulta en el año 2010, 2011, pues por edad yo también me incluiría en esa generación. Pero no tenemos que confundir estos conceptos de los que he hablado
con gente que vive en situaciones de extrema vulnerabilidad, en situaciones de muchísimo estrés y en situaciones que atentan contra sus derechos. Por lo cual me gustaría incidir en este aspecto y que podamos separar lo que he comentado en el vídeo de situaciones particularmente delicadas, que si tenéis alguna duda podéis dejar en la caja de los comentarios. Así que nada, como decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que podáis aportar vuestra opinión al respecto. Si estás interesado o interesada en cómo gestionar mejor la incertidumbre, en cómo gestionar mejor los fracasos, te invito a que te suscribas porque se vienen muchos vídeos al respecto y que los veamos en próximos. No me enrollo más, espero que te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.